Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren todos bien, resguardados en su casa en compañía de su familia. Vamos a platicar un poco acerca de lo que es el examen microscópico para el análisis de la orina. Como ya habíamos platicado en sesiones anteriores, el examen general de orina es una prueba que se hace de manera rutinaria que apoya el diagnóstico de diversas enfermedades. En este caso, el examen microscópico corresponde al análisis del sedimento urinario. ¿Qué se busca en el sedimento? Elementos formes. Es muy importante que su interpretación sea adecuada porque de ello va a depender el diagnóstico de patologías renales. También nos ayuda al seguimiento de pacientes que tienen enfermedades inmunológicas, como en el caso de lupus eritematoso generalizado, o en pacientes que ya tienen algún daño renal, conocido como insuficiencia renal. La afección mayor, al 75% de las nefronas, provoca la presencia ya de manifestaciones clínicas súbitas y pérdida de la función renal. Es muy común que antes de tener esa pérdida, aunque ya tengamos daño en el riñón, aún no se presenten síntomas. Por eso es de mucha relevancia o importancia el hacer de manera rutinaria estos exámenes, sobre todo a pacientes que están en riesgo, como las personas que tienen diabetes mellitus. ¿Cuál es la relevancia de realizar este tipo de estudios? ¿O qué tantos enfermos hay en México debido a la insuficiencia renal? Bueno, pues el Instituto Nacional de Salud Pública de México reportó que en el 2017 la prevalencia de las enfermedades renales crónicas era del 12.2%. Esto significa que de cada 100 habitantes, 12.2 no podemos dividir a las personas, por lo tanto se considera que un aproximado de 13 personas padecen esta enfermedad y 51.4 muertes por cada 100.000 habitantes en México. Esto genera un gran impacto en las finanzas de las instituciones, así como en la economía de las familias. El principal problema es que no se diagnostica de manera temprana estas enfermedades. ¿Por qué? Ya lo comentábamos en la diapositiva anterior, que no se generan síntomas. Por lo tanto, el paciente no acude a consulta médica. Se proponen programas bien estructurados que deberían de tener un impacto positivo para la prevención y el control de las enfermedades crónicas no transmisibles que generan daño en el riñón o que conducen a la insuficiencia renal. ¿Cuáles son estas enfermedades? La obesidad, la diabetes mellitus y la hipertensión principalmente. Asimismo, se tiene que vigilar de manera constante la función renal a cualquier edad para poder realizar una detección temprana en caso de que exista insuficiencia renal. Existen dos métodos para realizar el análisis del sedimento urinario, los tradicionales y manuales, los cuales son semicuantitativos o cuantitativos porque vamos a contabilizar los elementos formes que observemos en el sedimento urinario. Es económico y se puede realizar en cualquier laboratorio legalmente establecido. Se requiere solamente experiencia para su lectura y análisis, principalmente en la identificación de los elementos formes. Y el otro método son los métodos automatizados. La finalidad es disminuir la variabilidad del observador. Se realiza con equipos especiales y lo hace mediante el análisis citométrico diferencial. No es muy confiable porque se pueden confundir las estructuras por el tamaño. Entonces, aunque se haga automatizado, debe de corroborarse con un método tradicional o manual.
reporta parámetros de manera cuantitativa, es decir, cuenta el número de las células o de los elementos, son caros, y la desventaja es lo que mencionábamos, el bajo poder de discriminación entre algunos elementos formes como los cilindros, levaduras, etc. Lo ideal es que se combinen los dos métodos. Bueno, recordemos que debemos de tener una adecuada obtención y preparación de nuestra muestra de orina. Recordar que se recolecta en un recipiente perfectamente limpio y estéril. Lo ideal es que sea la primera de la mañana, previa limpieza de los genitales con un jabón neutro o suave, y se debe de recolectar el chorro medio. Se debe examinar dentro de las primeras 2 horas y se debe documentar correctamente la fecha, el nombre del paciente y la hora en la que se recolectó la muestra. Puede ser recolectada por otros medios como la emisión espontánea en casos de urgencia o el cateterismo estéril cuando el paciente no puede orinar. ¿En qué consiste la técnica? Bueno, después de obtener nuestra muestra de orina, vamos a colocar 10 mililitros en un tubo para uroanálisis o, en su defecto, en un tubo de ensayo limpio. Recordar que esta debe de estar previamente mezclada, procurando no generar burbujas. Posteriormente la vamos a centrifugar a 3500 revoluciones por minuto durante 3 minutos. Después se decanta el sobrenadante o se retira con la ayuda de una pipeta Pasteur hasta que queden 3 o 4 gotas de sedimento. Vamos a resuspender con movimientos suaves mediante agitación mecánica manual y vamos a colocar una gota sobre un portaobjetos limpio, extendiéndolo de manera homogénea. Finalmente colocaremos un cubreobjetos limpio y observaremos en un microscopio convencional, primero con el objetivo 10X para identificar algunos elementos formes y corroboramos con el objetivo 40X. Se deben identificar estructuras formes en al menos 12 campos de lectura y los resultados de entrega será el promedio de estas. Hay que registrar observaciones y contrastarlas con otros equipos. Para unificar los criterios en el desarrollo de nuestra práctica, te comparto los diferentes parámetros observados en el análisis del sedimento urinario, su valor de referencia y su utilidad clínica. Recordar que se debe reportar semicuantitativamente y cuantitativamente los diferentes elementos formes observados. Por último, te invito a que durante estos días estudies las estructuras de los elementos formes que podemos observar en el sedimento urinario. Utiliza como herramienta el atlas que diseñaste o bien corrobora estudiando en algunas páginas en línea como son los libros para el análisis de orina que puedes encontrar en la página de Google o también atlas del sedimento urinario. Te comparto la página para que puedas corroborar la certeza de las imágenes que estableciste en tu atlas. Bueno, sin más por el momento, agradezco tu atención y buena tarde.